Hola, ¿qué tal? Comencemos a analizar un poco los relatos de Alice Munro, en especial los tres relatos que conforman después el guión de la película Julieta de Pedro Almodóvar. Es decir, comencemos con el cuento Destino, este cuento que pertenece, como los otros dos, al libro Escapada del año 2004 y que plantea algunas cuestiones interesantes en sí mismo y como ejemplo de la narrativa de Alice Munro. Eh, si observamos el relato en su conjunto, y los otros dos también, hay un manejo especial del tiempo. No es un tiempo lineal, es un tiempo del personaje, ¿no? Creo que las historias de Alice Munro se centran mucho en el personaje. Más allá de las acciones que puedan ocurrir, se centran en las vivencias que ese personaje tiene de los hechos, en, en la forma en que su vida pasa, pero pasa por la mente de los personajes, en cómo son percibidos a partir de esa mente. Ya sea que el relato esté hecho en tercera o en primera persona, porque este relato está hecho en tercera persona, pero pareciera que fuera la propia Juliet la que contara la historia, ¿no? Hay una cercanía tal de este narrador omnisciente, de este narrador externo omnisciente, que pareciera que estuviéramos metidos dentro de la cabeza de ella y por momentos que ella misma contara su historia. Entonces el tiempo de la historia, el tiempo de lo que se cuenta en realidad, no es el tiempo de los sucesos, no es un tiempo cronológico, ordenado de una manera causal, ¿no? Es el tiempo de la vivencia interior del personaje. Por eso tenemos esos saltos para atrás y para adelante. Y que no sabemos muy bien en qué momento estamos, porque una de las cosas interesantes que hay es precisamente que hay saltos hacia adelante. Pero si hay saltos hacia adelante, es decir, diciendo o adelantando acontecimientos que van a pasar en el futuro del personaje, es porque esos hechos también ya pasaron, ¿no? A ver si soy claro en esto. Es decir, hay una narradora, perdón, hay un personaje que ya vivenció todo esto, como suele suceder en cualquier narración. Todos los sucesos en general en una narración, lo más normal es que se cuenten en pasado. Ahora, hay un momento en el que está parado ese narrador. Ahora, no sabemos muy bien en qué momento está parado. Evidentemente, está parado incluso más allá de los hechos que adelanta. Entonces han pasado un montón de cosas por la vida de Juliet y por eso no da un solo relato, no da un solo cuento para contarlo. Un cuento que es bastante extenso además, ¿no? Que tiene unas 20 páginas. Si a eso le agregamos los otros dos cuentos que lo complementan, el pedazo de vida, el fragmento de vida que se quiere contar de Juliet, tanto Pronto como Silencio, que son los dos relatos que siguen y que están a continuación en el libro, por lo que forman como una especie de novela dentro de un libro que tiene otra cantidad de relatos, ¿no? Entonces, eh, tenemos esa sensación de que estamos metidos, ¿no? Por lo menos a mi parecer, estamos metidos en la vivencia personal del personaje, en la vivencia psíquica, mental del personaje. Y por eso los acontecimientos se suceden enganchados de la manera en que nos pasa habitualmente. Es decir, nosotros estamos pensando en algo y de repente sucede algo afuera, quizás en el exterior, que nos hace derivar ese pensamiento hacia otro lado, o dentro del propio pensamiento vamos enganchando una cosa con otra, sin necesidad de que esos enganches sean o respeten una linealidad temporal, sino que más bien se guían por una lógica causal interna propia, y muy personal, que no concuerda con cómo engancharía otra persona los hechos, ¿no? Entonces hay un enganche de los hechos, de los sucesos, de una manera muy interna, ¿no? El relato comienza con una presentación que aparentemente es bastante tradicional, una fecha, eh, un personaje, la profesión de ese personaje, ¿no? Una ubicación ahí, mediados del 65, eh, el empleo que Juliet tiene, que es profesora, eh, un empleo que ha terminado, que se ha acabado el contrato, que ha sido una suplencia, inmediatamente la instalación de algo que podría ser, quizás uno pensaría ahí a la entrada, el problema central de esta historia. Bueno,
Juliet y la amiga Juanita ahí, que se hace la referencia de que tienen las dos relaciones por fuera del matrimonio de la pareja hombre, ¿no? O sea, hay un hombre con el cual mantienen una relación extramatrimonial, ellos, ¿no? Los hombres engañan a sus mujeres. Todo esto, toda esta confesión sale porque han visto una película y esto es también interesante. Hay una relación muy fuerte entre Juliet y el arte, en particular la literatura y el cine en este caso. Hay algo en el arte, en la literatura, en el cine que la hace actuar, que la hace reflexionar, ¿no? Que la hace pensar. En este caso Hiroshima Mon Amour las hizo confesarse a Juanita y a Juliet que las dos mantienen, como en la película, como la protagonista de la película, mantienen una relación con un hombre casado. Entonces, a partir de ahí uno podría pensar, ahí está el problema. Además, el hombre casado, en este caso, que ha tenido una relación, Juliet, tiene una mujer inválida y casi inconsciente, ¿no? Lo que le carga todo un peso moral a la historia, ¿no? En ese momento se nos narra que ha llegado una carta del amante, ¿no? Entonces en este instante en que Juliet está a punto, que ya ha perdido el empleo, que está en esta situación, llega una carta de ese amante. Un amante con el cual ha tenido en realidad un solo encuentro, cosa que nos vamos a enterar inmediatamente después, ¿no? Acá al principio podemos pensar que es una relación constante, pero no, ha tenido un solo encuentro. Y en esa carta del amante se introduce ya la palabra, o por lo menos el concepto que está en el título, ¿no? No olvidemos que este cuento se llama Destino, que Juliet es una profesora de griego, de literatura griega y de griego, del idioma griego, y que la palabra destino entre los griegos tenía un peso fundamental. El destino era hasta más poderoso que los dioses, ni siquiera los dioses podían torcer lo que ya estaba escrito en el destino. Y hay toda una serie de literatura donde se demuestra esto, ¿no? Desde la Ilíada a las tragedias griegas. Lo que ya estaba escrito en el destino, ni Zeus podía torcerlo. En la carta del amante dice que, bueno, se ha acordado, ¿no?, del colegio donde trabajaba ella, y que eso lo interpretó como una señal. Ahora, no sabe ni el apellido de Juliet, pero sí, bueno, se recordó el trabajo donde ella le habrá contado que trabajaba, ¿no? que ejercía su profesión. Y allá llega la carta al colegio con el nombre Juliet, pero sin apellido, y ahí se la entregan a ella. Ahora bien, esto demuestra que el destino ha empezado a jugar sus cartas, ¿no? El destino parece haberle indicado a Eric que escribiera esa misiva, a pesar de no tener el apellido, a pesar de haberse olvidado por un instante que el colegio donde trabajaba Juliet. Sin embargo, esa carta ha llegado. Y esa carta remueve todo un accionar, ¿no?, y un pensar, una reflexión en Juliet que le hace irse a buscar a este muchacho a este señor con el cual ha tenido un solo encuentro ocasional una vez en un tren. Cosa que, insisto, nos vamos a ir enterando después, porque ahora empiezan otra vez las conexiones psíquicas, mentales, emocionales del personaje, que va a ir enganchando en determinado momento con su historia pasada reciente, y lo que nos vamos a enterar a través de esos flashbacks, cómo ha conocido a Eric. El viaje que hace Juliet para ver a Eric a partir de esa carta, entonces está motivada por lo que dice esa carta, pero también por la situación personal de Juliet, que ahora se ha quedado sin empleo, está en un momento en donde no tiene nada que hacer, no sabe qué hacer de su vida. El viaje hacia Whale Bay, Bahía de la Ballena, es un viaje que se presenta como dificultoso, ¿no? como extenso. No sé si dificultoso es la palabra, pero sí extenso, y por el cual tiene que atravesar 2 veces en ferry una bahía, varias veces en ómnibus por vía terrestre. Entonces, va pasando por diversos paisajes, generalmente de piedras y de bosques, alejándose de los signos de la ciudad, pasando de aquellos paisajes más armados, relacionados con jardines, con muros, con más preparados, a un paisaje mucho más agreste.
Hay como un transporte, me parece muy simbólico, de Juliet de un mundo a otro, como si atravesara mundos distintos. Y si lo relacionamos con los relatos griegos y las mitologías griegas, el atravesar ríos tenía un montón de significados, ¿no? Atravesar ríos era precisamente atravesar de un mundo a otro, del mundo de los vivos al mundo de los muertos, por ejemplo. No casualidad, no por casualidad, quizás justamente al atravesar esos espacios de agua también se encuentra con una muerte, ¿no? En este caso la muerte de la esposa de Eric, ¿no? Ahora, entre los griegos, uno de esos ríos importantes que se atravesaba, uno de esos espacios de agua que se atravesaba, era la división entre el mundo de los vivos y los muertos. Decía recién, el leteo. Cuando se atravesaba el leteo, el ser humano dejaba atrás, olvidaba atrás todos sus recuerdos de vivo. Acá parece surtir el efecto contrario. Juliet empieza a recordar. En ese paisaje se va abandonando a los recuerdos y ahí tenemos todo un repaso de su vida, ¿no? En el cual vamos a abordar ahora en el siguiente video, en la segunda parte.